El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Y desde entonces andaban buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, Maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Las lecturas de hoy, primera lectura, y tanto el Salmo, nos proponen ya este anuncio de la pasión y nos van poniendo la pasión a nivel profético, porque todo eso está escrito siglos antes de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero es ya hacernos entrar en esta semana, en estas fiestas, el jueves y el viernes santo, donde el jueves con la Santa Cena que anuncia y lo que será el gran don de Cristo, su vida, su pasión el Viernes Santo, pero todo eso solo tomará auténtico sentido con la resurrección del Señor, que celebraremos este domingo. Todos los domingos lo celebramos en todas las misas, pero la fiesta de Pascua, que es la fiesta de nuestra salvación, la fiesta de la resurrección del Señor. Mientras que el Evangelio nos plantea dos temas, uno más tangencialmente y otro más directamente. Tangencialmente, la preparación de esta cena del Jueves Santo, que ya es mañana. El primer día de los ácimos se acercan los discípulos a Jesús: ¿dónde prepararemos la cena de Pascua? Y entonces les dice aquello: id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle, el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Es verdad que Jesús anticipa la Pascua, la hace antes de hora, y esta Pascua, que en realidad no será el simple recuerdo de lo que era la Pascua judía, o sea, la celebración del paso del Mar Rojo, de la liberación de Egipto, para entrar en la tierra prometida, sino que aquí es la liberación de Dios al hombre del pecado por la pasión y muerte de Cristo, para poder entrar en la vida eterna y darnos la redención, la salvación. Según la tradición, quien vosotros sabéis, se referiría a la familia de Marcos, el evangelista, aquel joven que aparecerá como sigue a los apóstoles allá en el huerto de los olivos, y que sale precisamente en el Evangelio de Marcos, y que se dice que es él mismo, que era un jovencito en estos momentos y que ya seguía, aunque de forma más distante, a Jesús, siendo su familia, sus padres, discípulos de Jesús, no apóstoles, pero sí discípulos, y que le dejarán precisamente su casa para lo que él quiera, y en este caso para esta última cena, esta celebración de la Pascua.
Y el segundo tema de hoy, que parece repetir el de ayer, es el de Judas Iscariote. Judas que quiere dinero. Judas que a Jesús le importa poco. Judas que plantea vender a Jesús por 30 monedas. ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Y se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Una miseria, el sueldo de poco más de un mes de un jornalero. Nada del otro mundo para traicionar a Jesús. Pero hemos de pensar que mucha gente piensa en Judas como el traidor, que como si fuese una cosa estrictamente diabólica, un personaje oscuro, y era un apóstol. Con eso, ¿qué quiero decir? Que Judas es un arquetipo de todos nosotros, de todos los cristianos. Él era del grupo de Jesús, pero son tantos los cristianos que, habiendo recibido toda esta formación de 3 años con él, que llega el momento en que algunos pues quieren traicionarlo, venderlo. Le interesa más el dinero, les interesa más vivir a su aire, pasan de las enseñanzas de Cristo, pero que no las habían recibido, sí, pero un corazón que tal vez en un primer momento pues fue un buen corazón de cara a Cristo, de cara a Dios, pero que después se va apagando y que va traicionando. Primero se le traiciona en lo fundamental, en el no seguirlo, en el no amarlo, en el no hacerle caso. Y después ya se piensa solo en sí mismo, en el dinero, en el querer ser uno mismo, en el pasar de Dios y de Cristo. Y así lo hace Judas. Pero cuidado, que podemos todos llegar a ser Judas, los que nos aprovechamos de las cosas de Dios para después pasar de Él. Y puede ser por dinero, puede ser por envidias, puede ser por lujuria, puede ser para subir en la sociedad, puede ser simplemente muchos pues por un falso sentido de justicia, porque se sienten siempre agraviados. Hay tanta gente que cuando se aparta de Dios, y tantas enfermedades mentales que a veces vienen, no todas ni mucho menos, pero vienen algunas de este apartarse de Dios y crearse unos complejos y unos líos en la cabeza inmensos. Por eso no hemos de condenar a Judas como si fuese un bicho extraño. Judas podemos llegarlo a ser cada uno de nosotros. Cada obispo, cada sacerdote, cada fiel, si se deja llevar por el pecado y la tentación, es un Judas que traiciona lo que Cristo quiere, que vende a Cristo. ¿Y qué diferencia había entre Judas y los demás apóstoles? En el fondo, de fondo, solo una. Los demás apóstoles que abandonarán a Jesús en estos momentos difíciles, tal vez excepto Juan, se arrepienten después, ven el mal que han hecho, lo reconocen y confían en Jesús. ¿Qué es lo que hace Judas y tantos Judas de hoy? No confían, no tienen esperanza, solo confían en sí mismos. Por eso cuando les sale mal la jugada, porque Judas pensaba que Jesús no sería juzgado, que Jesús se salvaría, él cobraría su dinero y Jesús no sería condenado. Cuando ve que Jesús es apresado, cuando ve por dónde van los tiros, entonces se quiere echar atrás. Pero no lo hace por amor a Jesús, lo hace porque le ha salido mal su jugada. No se arrepiente porque ame a Dios, sino se arrepiente porque no le salen las cosas como él quería. Y por eso se desespera, le falta la esperanza. Y la esperanza se basa en el amor a Dios y sabiendo que Dios ama y perdona a aquel que se arrepiente. Él no se arrepiente ante Dios.
simplemente queda tocado porque no controla lo que él hacía y porque no le ha salido bien la jugada. Y entonces él mismo se ahorca. Y por eso, porque no confía, hay estas palabras de Jesús: más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué? Porque se condena, porque no acepta la misericordia de Dios, porque no ama, solo se ama a sí mismo. Y esa tentación la tenemos todos, cristianos y no cristianos: pasar de Dios, amarnos solo a nosotros mismos. Y cuando uno no ama, cuando no tiene esperanza, cuando pierde la fe auténtica, más le valdría no haber nacido, porque es el sentido del alejamiento total de Dios aquí en la tierra, como signo del que será el alejamiento total en la vida eterna. Por eso nos va preparando todo esto a esta pasión, muerte y resurrección de Cristo, que nos lleva a esa fe plena. Dios mismo que se nos da, Dios mismo que muere por nosotros, Dios que carga sobre sí los pecados de cada uno de nosotros, pero que solo nos pide confiar en Él, amarle, entrar en la vida de Cristo, hacernos hijos de Dios y heredar de Él la vida eterna.